Saludamos al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Doctor Ollarte, hay reclamos, observaciones en el país en el sentido de que las decisiones que se tomaron por parte del pueblo ecuatoriano en la consulta popular generan ciertos cambios en el Código Integral Penal que han pasado por la comisión multipartidista que trata este proyecto de reformas de la consulta popular en el COIP y la ley de extensión de dominio. Se habla de populismo penal. ¿Hay razones para esto? Pues está con usted, don Gustavo, con todos los amigos de Antena 1. A ver, cuando se nos planteó una consulta popular con 4 preguntas de enmienda y 6 plebiscitarias, esas 6 preguntas plebiscitarias tenían un problema. Ninguna de ellas entraba a regir inmediatamente con la adopción de la decisión del pueblo ecuatoriano, algo que contraviene absolutamente el artículo 104 de la Constitución. Ocurre entonces que la Corte Constitucional, porque no eran 6 preguntas, sino 10, en 4 preguntas le dice, vea, no puede hacer estas preguntas porque la voluntad popular no se va a hacer efectiva inmediatamente. En ese mismo vicio incurrían las 6 preguntas que sí aprobó la Corte Constitucional, es una cosa muy llamativa lo que hizo la magistrada. Y claro, aquí lo que se produjo fue el evento que se había anticipado. El presidente de la República presenta un proyecto de ley. La Corte Constitucional había indicado que ese proyecto de ley podía ser aprobado, modificado o negado por la Asamblea, es decir, no había ninguna obligación de aprobar nada. Pero finalmente, frente a las quejas del propio presidente Noboa en el sentido de que la Asamblea estaba bajando las penas que le estaba proponiendo, terminó por aceptar y decirle, entonces llévelo más, aquí está igualito que como usted nos ha propuesto. Ahora hágase cargo, y ese va a ser el problema. ¿Por qué se le llama a esto populismo penal? Yo creo que más populismo penal, esto es un placebo, es decir, le da a la gente una idea de tener una seguridad que no se da simplemente porque yo tenga penas más altas o menos altas. Es cierto. No hay esa correlación a Claro, mayores penas, a menor delito, menor cantidad de delitos. efectivamente, el mero hecho de que usted, dentro del catálogo de infracciones, imponga unas sanciones más severas, no quiere decir que esas infracciones no se vayan a cometer, que es la idea que a veces se le da a la gente. Si el gran problema que tenemos en Ecuador es precisamente que los responsables de la comisión de infracciones ni siquiera son procesados. Entonces, si usted no es procesado, no va a ser condenado. Y el delincuente comete las infracciones no leyendo el Código Integral Penal. El que roba, el que va a cometer peculado, ¿acaso dice, no, a ver, no, está mucho el peculado, no, me voy a dedicar a otra cosa? No. El que comete una infracción, en general, incluso una infracción de tránsito, cuando la gente comete una infracción de tránsito lo hace a veces inconscientemente, pero muchas veces lo hace con la conciencia de que no voy a tener sanción y por lo tanto puedo hacerlo. ¿Cuántos vehículos vemos a veces mal parqueados en sitios públicos de nuestras ciudades? Y la gente lo deja ahí porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada. Claro, esto es mucho más grave en el tema penal. De cada 100 asesinatos que usted tiene en el año en Ecuador, asesinatos y homicidios, ¿cuántos son resueltos y cuántos son los condenados por esos delitos? 2 de cada 100. Entonces usted me puede poner las penas del infierno en el Código Integral Penal, que el delincuente confía en que no le va a pasar absolutamente nada, ni siquiera va a ser identificado. Y si no va a ser identificado, peor va a ser procesado. Y si no va a ser procesado, imposible condenarlo. Entonces, lo que usted me ponga en abstracto en un código integral penal, pues me da exactamente lo mismo. Pero a nosotros nos gusta eso. Y finalmente es lo que ha acontecido. Entonces, tenemos casos en los cuales, por ejemplo, tenencia de armas, se sanciona de un modo tal que uno dice, oye, pero la sanción por tener un arma de las Fuerzas Armadas es más grave incluso que el homicidio. Sí, yo puedo aceptar eso, de que hay problemas en eso que llaman ahora al mejor estilo médico dosimetría, es decir, la proporcionalidad entre infracciones y sanciones.
Pero el pueblo ecuatoriano decidió que en esta clase de delitos se debían aumentar las penas y por lo tanto cuando se puso el catálogo de delitos en la Constitución Popular sobre los cuales iban a subir las penas, nadie midió que subiendo las penas podían existir unas infracciones que en principio y objetivamente pueden parecer mucho más graves con sanciones menores a las que se tendrá con esta nueva norma sancionatoria. Ahora, yo le preguntaría, doctor Ollarte, esta correlación en un sentido inversamente proporcional no se vio cuando se bajaron las penas o se permitió la tenencia de droga para consumo propio, tema que generó mucho escándalo en el país y se decía que Ecuador era muy liberal en este tema y que por eso se había incrementado el tráfico de drogas, la distribución de drogas. No se encuentra una correlación inversa con lo que sucedió en el pasado. A ver, siempre va a existir un problema respecto de si su nación sanciona o no sanciona el consumo de sustancias estupefacientes. Porque lo que se ha dicho corrientemente es que el consumidor no es un delincuente, sino que es una persona afectada por un problema de salud. Y uno puede decir objetivamente es así. Una persona que adquiere una sustancia para su consumo personal debe ser tratada como delincuente o debe ser tratada como una persona que debe ser tratada médicamente para superar esa adicción. Pero esto nos ocasiona otros problemas prácticos, más allá de esa discusión, que creo que en Iberoamérica está muy decantada el tema de que el consumidor no puede ser sancionado, a diferencia de otras naciones en las cuales el consumidor sí lo es. Sí lo es. Hay naciones en las cuales el consumo de sustancias estupefacientes es en sí mismo delictivo. ¿Ya? Incluso hay países en los cuales te advierten en el aeropuerto, Singapur, por ejemplo, de que la tenencia de sustancias estupefacientes de cualquier naturaleza se sanciona en esa nación con la pena de muerte. Entonces, cuando vas llegando a ese aeropuerto hay como un basurero más o menos grande en el que te dicen, arroje aquí lo que usted está trayendo, arroje. Y al final la gente por temor termina arrojando hasta los cigarrillos, pues es decir, no vaya a ser Claro, que, no vaya a ser las que acá. leyes son muy drásticas en Singapur, con Exacto, cantidades exacto, además mínimas, ínfimas, que no exacto. sucedía en Ecuador, que eran cantidades relativamente altas que se decía estaban incentivando o permitiendo, teniendo lenidad, por lo menos con el microtráfico. Entonces, lo que se hizo en Ecuador para evitar una suerte de arbitrariedad o de diferenciación de criterios, porque, a ver, ¿cuánto es la cantidad que yo puedo tener para mi consumo personal? Es la pregunta que será el ciudadano. Es decir, porque aquí a veces, alguna vez vimos este tema de que un tipo con 1 kilo dijo que era para su consumo y alguien se tragó esa rueda de molino. No creo que se la haya tragado realmente, pero ocurrió aquello. Entonces se hizo esta famosa tabla para establecer el famoso consumo. Y se dijo que con esa tabla lo que se fomentaba era el microtráfico de estupefacientes. Porque, vea, las sociedades, uno ve, cuando se hace estas capturas de los aeropuertos, y uno dice, claro, es decir, capturas medio kilo acá y por allá se están yendo las 40 toneladas, pues. ¿Ya? Entonces, ¿para dónde estamos dirigiendo las investigaciones y el control? Es una cosa Ujú. muy difícil el día de hoy, el Ya. Doctor narcotráfico. Ollarte, y hay otro tema relacionado con lo mismo. Hemos visto nosotros a políticos que han caído en la delincuencia de cuello blanco, que se dice llevaron miles de millones de dólares del país. Por lo menos perjudicaron en esos montos, alguna parte habrá ido a sus bolsillos, pero que no les pasa nada, que están muy tranquilos en el país o en el exterior, evadiendo las leyes, que incluso se les llega a condenar, como fue en el caso Sobornos 2012-2016, con ciertas multas, con sanciones pecuniarias, que igual siguen burlándose. Y de allí la necesidad de poner normas más prácticas en el tema de la extinción de dominio, que es parte también de estas reformas que están pasando por la Asamblea. Vea, son temas siempre muy complejos, muy complejos. El tema del narcotráfico que
no solamente es un tema que ya de por sí es grave de entregar estas sustancias de consumo a menores y que luego básicamente se transforman en personas inútiles para la sociedad, una carga social a la larga y un drama personal. El tema de la delincuencia de cuello blanco, los delitos económicos, no solamente a nivel de lo público, la cantidad de peculados, concusiones, cohechos, sino toda esta cuestión que a través de un entramado empresarial lo que se hace es tener unas prácticas que afectan a la sociedad. Eh, y que en el Ecuador es muy difícil. Si a la fiscal Diana Salazar le negaron, pues el tema de tener una fiscalía especializada económica y una fiscalía especializada en temas anticorrupción, porque no había presupuesto, entre comillas, le dijeron. Entonces, es muy difícil investigar todos esos delitos que se cometen a diario en el mundo y son cada vez más complejos a través de los sistemas informáticos, todo este tipo de cuestiones, identificar a los responsables es muy difícil. Y otra cosa que siempre será difícil, porque es bien fácil esto de sopla y haz botellas. Vea, cada vez que hay un alza de impuestos, cada vez que hay un alza de combustibles, como que el combustible fuera propiedad del gobierno. No. Este tema de los estudios discriminados también es dañino, pero bueno, eso es otro tema. Cada vez eso, hay grupos que nos dicen, no, pero primero cobre o recupere lo robado. A ver, ciudadano, si a usted le han robado alguna vez el celular, o peor, le han entrado a robar en la casa, o le han robado dinero, ¿usted ha recuperado? Es que es bien, es como que en tu casa te dijeran eso, es como que en tu casa el padre o la madre de familia diga, vea, estamos con problemas, hay que disminuir tales cosas, y los hijos te responden, no, pero primero cobra lo que te deben, primero recupera lo que te robaron. Si es bien fácil decirlo. Entonces eso demuestra primero, que la gente cree que hay cosas que son más fáciles decirlas que serlas. ¿Cuántas veces hemos escuchado este tema de que hay que recuperar lo robado, hay que recuperar? Y se han hecho muchas cosas, hemos hecho convenios con institutos, con organismos que son los que te recuperan esos. Hasta hace un año, el entonces Procurador General del Estado, Diego Salvador, nos contaba como una gran cosa, que lo era en principio, un convenio con una de estas organizaciones que queda en Ginebra para recuperar esos dineros que habían sido extraídos del Estado ecuatoriano por parte de malos funcionarios públicos para recuperarlos. Y aplaudimos y dijimos que bien. Y naturalmente ese organismo se te va llevando un buen porcentaje, ¿no? Un buen porcentaje. Pero ¿y hasta ahora? Ya ha pasado, nos olvidamos. Eso fue con bombos y platillos hace un año, más de un año. Y hasta ahora, ahí uno ve la distancia de las cosas, que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Entonces, es fácil decir, vamos a recuperar, vamos a hacer. Sí, pero entre el dicho y el hecho hay un buen trecho. Es decir, y recuerde usted que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Sí, tenemos muy buenas intenciones, pero luego ponerlas en marcha, a veces no hay voluntad de poner en marcha lo que uno quiso hacer, pero otras veces incluso con todo y las ganas, simplemente no se puede. Sería deseable, porque se ha dicho que el Ecuador lo ha desfalcado, no sé, 35.000 millones, algunos dicen 40.000, otros dicen 60.000. Vea, aunque fueran 20 pesos, pero recuperar es la cosa complicada. Usted vea cada vez que se inician los procesos penales en casos de corrupción, se le da muchísima importancia al tema de las cautelares personales. Hay que meterlo preso, hay que dictarle la prisión preventiva, la prohibición de salir al país, o el grillete, o cosas por el estilo. Sí, y las medidas cautelares reales, me refiero a las que se dirigen contra los bienes, y los embargos preventivos, y los secuestros de bienes, y las prohibiciones de enajenar, y las retenciones de fondos. ¿Dónde queda eso? Porque claro, parece buen negocio entonces de que yo vaya y me robe 20 millones de dólares, me metan en cana, es más, luego me dicen que soy colaborador eficaz, salgo en un par de años y el dinero, ay, gracias. Ya, entonces me quedé en cana un año y medio y luego salí y listo. Me parece una buena inversión. Perdóneme, pero eso es promover el delito, así nomás. O sea, cuando usted no sanciona y no extrae lo que esa persona se ha robado, simplemente está promoviendo el delito. Parece Ahora, que es buen doctor negocio. Iriarte, populismo penal o no,
estos cambios que se proponen en la propuesta de Noboa, que pasa casi sin ser tocada por la Comisión de la Asamblea, por lo menos, al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio, en su criterio, establecen algún tipo de desproporción entre pena y delito o, por otra parte, afectan derechos básicos constitucionales de las personas. A ver, vamos por parte. El tema de la proporcionalidad entre infracciones y sanciones es una cosa que a veces tiene una alta carga subjetiva. Es decir, por ejemplo, para usted, ¿cuál debería ser la sanción a un asesino? Por ejemplo, al asesino de un menor de edad o al violador que luego mata a la víctima. ¿Cuál debería ser la sanción? Y lo más probable es que la gente me diga esa persona debe ser condenada a presidio perpetuo, cuando no a la pena de muerte. Y yo podría estar de acuerdo, pero uno dice, bueno, ahí estoy en el ámbito subjetivo. ¿Cómo hago de esto algo objetivo? Entonces, aquí ha venido esta idea con un nombre que a mí no me gusta, pero que le llaman la famosa dosimetría. ¿Usted se acuerda que antiguamente, por ejemplo, vamos a ver un caso de pena desproporcionada evidente? Según la anterior ley de tránsito, si usted sobrepasaba un semáforo en rojo tenía una multa pecuniaria, pero si usted hacía una contravía eran 30 días de prisión. Claro, y uno decía, pero a ver, en primer lugar, las contravías no se hacen pues en las grandes avenidas a las 12 del día, las contravías generalmente eran en esas calles perdidas en la noche. Y ahí se encontraba misteriosamente un policía esperando ahí a ver que caigan los incautos. Y uno decía, a ver, ¿no es más peligroso pasarse un semáforo en rojo que hacer una contravía? ¿O no son más o menos equivalentes? Entonces uno dice, claro, comparando así, uno dice, como el uno puede tener pena privativa de libertad de 30 días y el otro una multa de $10. Entonces al final igualaron. Entonces la Claro, o se forma... han presentado otros casos como pretender meter a los abuelos a la cárcel por un juicio de alimentos en el cual ellos Eso poco se o nada eliminó, tenían que ver. esa clase de brutalidad. Pero todavía esa clase de brutalidades no se terminan de corregir, ¿no? Sobre eso hay harta tela que cortar en el tema alimentos. Pero en los temas estos de proporcionalidad, generalmente lo que se trata de hacer es tener un código integral penal lineal. Es decir, por ejemplo, ¿a usted le parece mucho o poco que un asesino cumpla de 16 a 25 años? Puede ser que alguien me diga 25 es muy poco, debería ser 50, ya. Pero si usted me pone como pena máxima por un asesinato 25 años, ¿me podría poner, por ejemplo, para peculado algo mayor que eso? Me dice, pues es que el bien mayor es la vida, y si usted lo tiene grabado así tan bajito, entonces el resto uno dice, no podría superar eso. Entonces, más o menos en términos objetivos, uno trata de decir, la proporcionalidad va también en un tema de comparar cómo se sanciona en un país determinada clase de delitos para que uno no tenga sanciones desproporcionadas, pues como era el tema de tránsito que le comenté. Pero es un tema difícil. Ahora, ya le digo, la Asamblea ha sacado como ha mandado el presidente Noboa. Ahora, que eso dé resultados en materia de seguridad, yo lo veo difícil. Pero nos han dicho que sí. Y la gente el día de mañana te piden esos resultados. Entonces voy a decir, ya subieron las penas. ¿Qué fue? Porque los sicariatos siguen, porque los secuestros siguen, porque los robos con violencia permanecen, con que todas estas cosas que vimos en el diario siguen ocurriendo y la gente sigue siendo víctima de eso. Y mucha gente creerá que esto se puede arreglar con un simple movimiento de esfero, poniéndole la firma a un proyecto de ley diciendo que las penas van a ser mucho más graves. Así es la cosa, yo no creo. Justamente quería concluir este diálogo preguntándole eso, doctor Iriarte. ¿Cómo ve usted el progreso de este conflicto armado interno? ¿Estamos realmente avanzando hacia algún lado? Difícil, porque uno dice, claro, hay días buenos y días malos, pero al final la punta de estado de excepciones tampoco usted va a llegar muy lejos. Por ejemplo, el tema carcelario. ¿Cuántos estados de excepción hemos tenido en los temas carcelarios? Pero son incontables. Y el tema sigue tan igual. No, hay que tomar decisiones de fondo. Hay que tomar decisiones que son de carácter estructural. ¿Le vamos a dar realmente apoyo a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional? Porque si vamos a tratar a las Fuerzas Armadas para que se pongan ahí a dar la cara, sin darle las herramientas, bien difícil es. El Ecuador es en mucho un país desarmado. A ver, ¿cuándo se nos va el país al traste? Y se lo voy a decir porque muchos lo advertimos en su momento.
Yo no le estoy hablando como aquel espectador que es el director técnico después del partido. No, 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 no. Esto se le dijo, y se lo dijo en los tiempos de Correa en que se hizo esto, que no se debía hacer. ¿Por qué en el Ecuador, en la década de los 80, mientras el Perú y Colombia se desangraban en sus conflictos internos, con sus guerrillas, con sus delincuentes y todo lo demás? ¿Por qué eso pasaba en Colombia y Perú y no pasaba en Ecuador, a la cual se le denominaba además con el apelativo de la Isla de Paz? Claro, entre dos vecinos enormes y violentos, aquí tenemos un pedacito de territorio en el que la cosa marcha bien. ¿Era porque nos habíamos consagrado al Sagrado Corazón de Jesús? ¿O era en realidad porque se habían hecho bien las cosas? ¿Y qué cosas habían hecho bien nuestras Fuerzas Armadas? Tener muchos cuarteles, muy pequeños muchas veces, pero en todas las localidades. Usted en el Ecuador no entraba a ningún pueblo en el oriente o en la sierra o en la costa donde no hubiese un cuartel militar en la sierra y en el oriente, o no hubiese al menos un cuartel de la Marina en la costa. Siempre tenía usted su cuartel policial, su cuartel de la Marina, su cuartel de la infantería, de lo que sea. Siempre había. Pequeños muchas veces sí, pero había presencia militar, había lo que se conoce como dominio territorial en el Ecuador. Y a un ministro de poeta erótica se le ocurrió que no, que había que concentrar a los soldados en los grandes cuarteles. Y allá los fueron a cerrar, en los grandes cuarteles. Y claro, uno decía, si el Estado deja de mantener presencia en esas zonas apartadas del país, van a hacer presencia a otros. Y eso fue lo que terminó pasando. Hicieron presencia a otros, de afuera y de adentro, porque no nos hagamos tampoco los angelitos los ecuatorianos. Aquí no son solamente gente de extranjeras, acá son de los nuestros ya. Luego siguió usted abonando este tipo de cuestiones, eliminó el servicio militar obligatorio, con lo cual al muchacho usted primero le daba disciplina, valores, y por último, cuando terminaba de hacer el servicio, ciertas habilidades que le permitían trabajar. Porque no es que el servicio militar se va solo a marchar, no es que el servicio militar se va solo a manejar armas o a hacer una obra de combate. No, sí te daban cierta instrucción para que tú puedas realizar ciertas labores manuales mínimas. Y esa gente salía del servicio militar, algunos seguían en el ejército como soldados, iban a la escuela de formación de soldados, y otros ingresaban a la masa laboral ecuatoriana. Ahora usted tiene un montón de jóvenes que son los ninis, ni estudian ni trabajan, no hacen nada, y entonces al final se meten en estas pandillas, se meten en estas bandas, a veces muchachitos que uno veía en ciertos poblados que eran los que te iban a ver el periódico, no sé qué, ahora son los que dirigen esas bandas delincuenciales. Doctor La cosa, Ollarte, para sí, no quedarnos como un cabo suelto en lo que es estos temas de extinción de dominio, ¿qué tan adecuado es que no se necesite una sentencia ejecutoriada para iniciar una investigación o la fase jurisdiccional de extinción de dominio? claro, lo que pasa es que uno dice hasta que se acabe el tema penal, cuánto tiempo pasará y mientras tanto, vean lo que ha pasado con los Esos bienes de bienes culto. se volatilizan, así es. Claro, o sea, al final por el tema de estar esperando ahí cuando la persona sale o al final es, confirmada en su inocencia, ya, es decir, es absuelta, esos bienes se han perdido, te genera responsabilidad estatal, es un desastre este tipo de cuestión. Recuerden que teníamos antes el CONCEP, ya, que se dedicaba a todas estas cosas. Hemos ido deshaciendo cada vez más las instituciones. Entonces ahora decimos, no, entonces de una buena vez, extinción de dominio. Entonces, si yo veo una cosa que no necesariamente proviene de un delito penal, pero viene de algunas irregularidades, te extingo el dominio, ¿ya? Sin necesidad de una sentencia penal condenatoria. Así como separando lo civil, los efectos civiles, de los efectos eminentemente penales de una responsabilidad. Pero no es un tema fácil porque siempre se producirán cuestiones. Uno dice, a ver, ¿cómo yo puedo tener una condena civil por un tema que se originó en una infracción que también tenía carácter penal y resulta que en el tema penal yo he salido libre de polvo y paja, pero por acá en cambio se me extinguió el dominio? Siempre va a ser un tema discutible y complicado eso. Bien, le agradecemos mucho por su opinión, doctor Ollarte. Siempre un placer, don Gustavo. El doctor Rafael Ollarte es académico constitucionalista.